Jake Morrison cruzó el puente de su nave y miró la gran pantalla frente a él. 3 naves extrañas acababan de entrar en el espacio humano sin pedir permiso. Se movían rápido y no habían respondido a ninguno de los mensajes que su tripulación les había enviado. Las naves se veían diferentes a todo lo que Jake había visto antes. Estaban hechas de una especie de cristal que parecía brillar con luz propia. Amy Carter estaba sentada en su puesto observando el panel de comunicación. Llevaba 2 horas intentando hablar con las naves alienígenas, pero actuaban como si los humanos no existieran. Las naves escaneaban colonias humanas con potentes rayos que podían ver a través del metal y la roca. Amy estaba preocupada porque estos alienígenas actuaban como si todo lo que miraban les perteneciera. Rick Hughes, de pie junto a la estación de control de armas, observó cómo las 3 naves se acercaban a las colonias humanas. Las naves alienígenas eran más grandes que las naves humanas y tenían armas que parecían muy avanzadas. Rick había luchado en muchas batallas, pero estas naves lo ponían nervioso. Se movían como si nunca hubieran perdido una batalla. Las naves alienígenas pertenecían a una raza llamada el colectivo Celani. Jake había oído historias sobre ellos de otras naves humanas que viajaban al espacio. Los Celani se creían superiores a todos los demás en la galaxia. Habían conquistado muchos planetas y destruido civilizaciones enteras sin importarles la gente que vivía allí. Los Celani creían que solo las especies fuertes merecían vivir entre las estrellas. Jake observó cómo las naves alienígenas comenzaban a escanear la principal colonia humana en el planeta Nueva Boston. 50.000 humanos vivían allí con sus familias. Tenían granjas, escuelas y hospitales, igual que en la Tierra. La colonia había tardado 20 años en construirse, y la gente creía estar a salvo tan lejos de las zonas peligrosas de la galaxia. Amy se giró en su silla y miró a Jake con preocupación. Los alienígenas no solo observaban la colonia. Estaban mapeando cada edificio y contando a cada persona. Amy ya había visto este tipo de escaneo cuando estudiaba antiguos registros de batalla. Era el tipo de escaneo que hacía un ejército antes de atacar un lugar. Rick revisó sus armas y descubrió que la nave humana solo tenía armas y misiles básicos. Las naves alienígenas tenían escudos de energía capaces de detener la mayoría de las armas humanas. Sus agujeros estaban hechos de materiales que los científicos humanos nunca habían visto. Luchar contra estas naves sería como lanzar piedras a una pared de metal. Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ordenó a Amy que enviara un mensaje a todas las naves y colonias humanas de la zona. El mensaje era simple pero claro. Las naves alienígenas habían entrado en el espacio humano sin permiso y actuaban de forma hostil. Todas las naves civiles debían buscar refugios seguros mientras las naves militares se preparaban para la batalla. El mensaje viajó por el espacio a la velocidad de la luz y llegó a colonias humanas en 12 sistemas estelares diferentes. En cuestión de minutos, todas las bases militares humanas recibieron órdenes de prepararse para la guerra. Los pilotos de combate corrieron a sus naves y los soldados tomaron sus armas. Las familias de las colonias exteriores comenzaron a empacar suministros de emergencia y a dirigirse a refugios subterráneos. Mientras tanto, las 3 naves Celani continuaron su escaneo como si nada hubiera sucedido. Su comandante se llamaba War Prime Zan y había conquistado 43 especies diferentes a lo largo de su larga carrera. Zan observó las colonias humanas y vio edificios primitivos y tecnología simple. Decidió que los humanos serían fáciles de derrotar. Al igual que todas las demás especies débiles que había destruido, Zatan envió un mensaje a la flota principal Celani diciéndoles que la especie humana estaba lista para la conquista. Dijo que los humanos contaban con viajes espaciales básicos y armas débiles que no podían dañar las naves Celani. La conquista tomaría menos de una semana, y entonces los Celani podrían tomar todos los recursos de los mundos humanos. Pero Ztan había cometido un gran error. Pensó que los humanos eran como todas las demás especies contra las que los Celani habían luchado antes. Especies que se rindieron rápidamente al ver tecnología superior. Especies que imploraron clemencia y se ofrecieron a convertirse en esclavos en lugar de defenderse. Ztan no sabía que los humanos eran diferentes de todas las demás especies de la galaxia. Jake observó las naves alienígenas y comenzó a hacer planes. Sabía que las naves humanas no eran tan avanzadas como las naves Celani, pero los humanos tenían algo que los alienígenas no entendían. Los humanos habían aprendido a trabajar juntos y a luchar como un gran equipo. Cada colonia humana tenía armas escondidas en lugares secretos. Cada capitán de nave humana sabía cómo coordinar ataques con otras naves. Y lo más importante, los humanos nunca se rindieron, incluso cuando la situación parecía desesperada.
Amy recibió mensajes de otras naves humanas diciendo que estaban en camino para ayudar. La US Retribution venía con sus armas pesadas y su grueso blindaje. La US Liberty traía escuadrones de cazas que podían atacar desde muchas direcciones a la vez. Otras 12 naves humanas habían cambiado de rumbo y estaban a toda velocidad. Se dirigieron hacia la zona de batalla tan rápido como sus motores les permitían. Rick estudió las naves alienígenas y notó algo interesante. Las naves Celani se movían en línea recta y usaban patrones de ataque predecibles. Confiaban en su tecnología superior para ganar batallas rápidamente. Nunca habían aprendido a luchar contra enemigos que usaban ataques sorpresa y tácticas astutas. Jake sonrió al darse cuenta de que los Celani les habían dado a los humanos un don sin saberlo. Los alienígenas habían revelado los diseños de sus naves y sus capacidades armamentísticas durante sus operaciones de escaneo. Las computadoras humanas lo registraban todo y enviaban los datos a los científicos militares en la Tierra. Para cuando comenzara la batalla, los humanos sabrían exactamente cómo funcionaba la tecnología Celani. Las 3 naves alienígenas terminaron de escanear las colonias humanas y comenzaron a moverse hacia la estación espacial principal. Zetan planeaba destruir la estación primero para mostrarles a los humanos lo poderosos que eran los Celani. Esperaba que los humanos se rindieran inmediatamente después de ver destruida su base militar principal. Jake miró a su tripulación y vio determinación en sus ojos. Amy tenía los dedos listos para los controles de comunicación. Rick había cargado todas las naves y armas, y esperaba órdenes. Todos en el puente sabían que esta batalla decidiría el futuro de la raza humana. No tenían miedo porque sabían que los humanos habían sobrevivido a todos los desafíos que habían enfrentado. Las naves Celani cargaron sus armas y se prepararon para atacar. Las lecturas de energía mostraban que tenían suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna. Sus escudos eran lo suficientemente fuertes como para detener cualquier arma humana que la nave de Jake pudiera dispararles. Pero Jake no planeaba luchar solo contra las naves Celani. Planeaba mostrarles que los humanos no eran solo otra especie débil a la que conquistar. Iba a enseñarles a los Celani por qué nadie entra en el espacio humano sin permiso y vive para contárselo a otros alienígenas. Lisa Parker se encontraba en el centro de mando de la estación Terra, observando la pantalla holográfica que mostraba todo el territorio humano. La estación orbitaba la Tierra y servía como cuartel general principal para todas las operaciones militares humanas. Las luces rojas de advertencia parpadeaban en la pantalla, mostrando dónde las 3 naves Celani habían cruzado al espacio humano. Lisa llevaba meses esperando algo así, pero esperaba que no sucediera tan pronto. Ben Davis se acercó a Lisa con un bloc de datos lleno de información sobre el colectivo Celani. Ben estaba a cargo de la planificación de operaciones militares y había pasado años estudiando especies alienígenas que podrían amenazar las colonias humanas. Los Celani encabezaban su lista de enemigos peligrosos porque habían destruido tantas otras civilizaciones sin más razón que la codicia y la crueldad. Kate Williams estaba sentada frente a una computadora analizando los patrones de comportamiento de las naves Celani. Kate era una científica que estudiaba biología y psicología alienígena para ayudar a las fuerzas militares humanas a comprender mejor a sus enemigos. Había estudiado grabaciones de 43 especies diferentes que los Celani habían conquistado. Y siempre encontraba el mismo patrón. Los alienígenas siempre usaban una fuerza abrumadora y esperaban que sus enemigos se rindieran de inmediato al ver tecnología superior. Lisa leyó los informes que llegaban de Jake Morrison y su tripulación en el UES Defiant. Las naves Celani habían ignorado todos los intentos de comunicación y estaban realizando escaneos detallados de las colonias humanas. Este no era el comportamiento de exploradores ni comerciantes. Era el comportamiento de una fuerza de invasión preparándose para atacar objetivos civiles. Ben le mostró a Lisa el análisis táctico de las naves Celani. Cada nave era 3 veces más grande que la nave de guerra humana más grande y portaba armas suficientes para destruir una estación espacial entera. Sus escudos de energía podían absorber impactos directos de misiles nucleares sin sufrir daños. Sus cascos estaban hechos de materiales exóticos que podían repararse automáticamente si se rayaban o abollaban durante la batalla. Kate señaló la pantalla de su computadora, que mostraba perfiles psicológicos de comandantes Celani de conquistas anteriores. Los alienígenas se creían la especie más avanzada de la galaxia y trataban a todas las demás formas de vida como insectos que se podían pisotear sin consecuencias. Nunca se habían encontrado con la resistencia organizada de una fuerza militar unida porque la mayoría de las especies se rindieron tras perder sus primeras batallas.
Lisa activó la red de comunicación de emergencia que conectaba todas las colonias humanas y bases militares en 47 sistemas estelares diferentes. La red se había construido específicamente para situaciones como esta, cuando toda la raza humana se enfrentaba a una amenaza existencial. En cuestión de segundos, su mensaje se transmitía a miles de millones de personas en todo el espacio. El mensaje era breve y directo. Fuerzas alienígenas hostiles habían entrado en territorio humano sin autorización y estaban realizando reconocimiento militar de objetivos civiles. Todas las naves espaciales no militares debían buscar refugio inmediato en el área más cercana. Estación espacial o instalación subterránea. Todo el personal militar recibió órdenes de desplegarse en sus puestos de combate y prepararse para un despliegue inmediato para defender las colonias humanas. Ben comenzó a coordinar el movimiento de las fuerzas militares humanas desde sus bases por toda la galaxia. La UES Retribution y su grupo de combate ya se dirigían a la zona de invasión a máxima velocidad. El portaaviones US Liberty estaba desplegando escuadrones de cazas y alas de bombarderos que podrían llegar al área de batalla en 6 horas. Otras 12 naves de guerra humanas habían recibido órdenes de emergencia y convergían hacia las naves Celani desde diferentes direcciones. Mientras tanto, en el sistema solar exterior, donde se estaba produciendo la invasión, el primer Guerra Zan continuaba sus operaciones de reconocimiento sin preocuparse por la respuesta militar humana. Zan había conquistado 43 especies diferentes utilizando siempre las mismas tácticas. Primero, sus naves escanearían el territorio enemigo para identificar centros de población e instalaciones militares. Luego, destruirían los objetivos militares más grandes para demostrar la superioridad Celani. Finalmente, exigirían una rendición incondicional y comenzarían a esclavizar o exterminar a la población local. Zan revisó los datos que sus naves habían recopilado sobre las colonias humanas y su capacidad militar. Los humanos contaban con reactores de fusión básicos y misiles primitivos que no podían penetrar los escudos de energía Celani. Sus naves más grandes eran más pequeñas que las naves de escolta Celani y transportaban tripulaciones de solo unos pocos cientos de personas. Y lo más importante, los humanos no mostraban signos de tecnologías defensivas avanzadas como campos de fuerza o armas de energía. Kate estudió los patrones de movimiento de las naves Celani y notó algo que la preocupó. Los alienígenas no solo estaban escaneando objetivos militares. Estaban mapeando infraestructura civil como hospitales, escuelas y plantas de tratamiento de agua. Esto sugería que los Celani planeaban ocupar mundos humanos en lugar de simplemente destruirlos. Querían mantener las colonias intactas para poder usar esclavos humanos para extraer valiosos recursos. Lisa tomó una decisión crucial para la batalla que se avecinaba. Autorizó la activación del proyecto Prometeo, el programa de investigación militar más secreto de la humanidad. Durante 5 años, científicos humanos habían trabajado en el desarrollo de nuevas armas y sistemas defensivos basados en tecnología recuperada de antiguas ruinas alienígenas halladas en planetas distantes. El proyecto había producido varios prototipos de armas que nunca se habían probado en combate real. Ben recibió la confirmación de que unidades de la flota humana se estaban posicionando alrededor de las naves Celani. Los alienígenas parecían completamente inconscientes de que estaban siendo rodeados por una trampa cuidadosamente coordinada. Zetan continuó sus escaneos como si tuviera todo el tiempo del mundo y no tuviera motivos para preocuparse por la resistencia humana. Kate descubrió algo importante en su análisis de la psicología Celani. Los alienígenas se habían vuelto demasiado confiados tras demasiadas victorias fáciles contra especies primitivas. Esperaban que cada conquista siguiera el mismo patrón y habían dejado de adaptar sus tácticas para enfrentarse a diferentes tipos de enemigos. Este exceso de confianza podría usarse en su contra si las fuerzas humanas les presentaban situaciones tácticas nunca antes vistas. Lisa observó cómo más naves humanas llegaban a la zona de batalla y tomaban posiciones alrededor de las 3 naves Celani. Los alienígenas aún no habían respondido a ningún intento de comunicación y no mostraban signos de preocupación por la creciente presencia militar humana. Al parecer, Zetan creía que sus 3 naves podrían derrotar fácilmente a cualquier cantidad de naves humanas primitivas. Ben terminó su evaluación táctica y le presentó a Lisa un plan de batalla que aprovechaba todo lo que habían aprendido sobre Celani. Debilidades. Las naves humanas no participarían en ataques frontales directos donde la superior potencia de fuego de Celani les daría una ventaja. En cambio, utilizarían ataques coordinados desde múltiples direcciones mientras los especialistas en guerra electrónica interrumpían los sistemas de objetivos y las comunicaciones de Celani. Kate advirtió que los Celani probablemente se adaptarían rápidamente una vez que se dieran cuenta de que se enfrentaban a una seria resistencia.
Los alienígenas no eran estúpidos y habían sobrevivido durante miles de años aprendiendo de sus errores. Sin embargo, su arrogancia y exceso de confianza significaban que probablemente subestimarían las capacidades humanas hasta que fuera demasiado tarde para cambiar de táctica. El primer Guerra Zan finalmente notó que las naves humanas se estaban reuniendo alrededor de su pequeña flota. Pero no le preocupó. Se había enfrentado a situaciones similares muchas veces antes, cuando especies primitivas intentaban resistir la conquista Celani con un gran número de naves débiles. El resultado siempre era el mismo. La tecnología superior Celani destruiría la flota enemiga en cuestión de horas y la población superviviente se rendiría para evitar la aniquilación completa. Setan envió un mensaje al alto mando Celani informándoles que las operaciones de conquista humana comenzarían en 24 horas. Astimoka. La pacificación completa del territorio humano tomaría menos de una semana. Después, el colectivo podría comenzar a minar los mundos humanos y a procesar a la población local para la mano de obra esclava en las instalaciones industriales Celani. Las primeras naves humanas llegaron a la zona de batalla exactamente 6 horas después de que Worf Prime Zan iniciara sus operaciones de escaneo. Jake Morrison observó desde el puente de la US Defiant cómo otras 12 naves de guerra desembarcaban de naves más rápidas que la luz y tomaban posiciones alrededor de las 3 naves Celani. La US Retribution apareció primero, con su enorme casco repleto de armas pesadas y un grueso blindaje. El capitán Greg Powell comandaba la Retribution y había luchado en más batallas espaciales que cualquier otro oficial humano. La US Liberty se materializó a continuación, trayendo escuadrones de cazas y alas de bombarderos que se desplegaron inmediatamente en formaciones de ataque. La capitana Susan Walsh había entrenado a sus pilotos precisamente para este tipo de enfrentamiento, donde naves humanas más pequeñas tendrían que trabajar juntas para derrotar a naves alienígenas más grandes. Los cazas de Liberty eran rápidos y maniobrables, pero portaban armas que apenas podían arañar la pintura de los cascos celanitas. Rick Hughes supervisaba la exhibición táctica a medida que más naves humanas se unían a la creciente flota. Cada nave adoptó una posición cuidadosamente planificada que permitía ataques coordinados desde múltiples direcciones. Los comandantes humanos habían estudiado las tácticas de batalla celanitas y sabían que los alienígenas esperaban que sus enemigos atacaran en línea recta utilizando formaciones militares convencionales. Las tácticas humanas estaban diseñadas para confundir y abrumar a los enemigos que dependían demasiado de tecnología superior. El primer Guerra Zan finalmente notó que sus 3 naves estaban rodeadas por 15 naves humanas, pero seguía sin preocuparse. Las naves humanas eran mucho más pequeñas que las naves de guerra celanitas y parecían transportar únicamente armas cinéticas primitivas y misiles nucleares. Zan había luchado contra tecnología similar anteriormente y sabía que las armas humanas no podían penetrar los escudos de energía celanitas ni dañar sus cascos autorreparables. Amy Carter coordinó las comunicaciones entre todas las naves humanas para garantizar que cada capitán supiera exactamente cuándo y cómo atacar. La flota humana no cargaría directamente contra las naves Celani como lo hacían la mayoría de las especies primitivas. En su lugar, usarían guerra electrónica para interrumpir los sensores alienígenas mientras pequeños grupos de naves atacaban puntos débiles desde ángulos inesperados. Tony García lideró el primer escuadrón de cazas en la batalla, pilotando un pequeño interceptor que apenas sobrevivió a un impacto de las armas Celani. El trabajo de Tony era distraer a los artilleros alienígenas mientras naves humanas más grandes se movían a posiciones de ataque. Sus cazas llevaban cápsulas especiales de guerra electrónica que podían interferir los sistemas de objetivos Celani durante breves periodos. Chris Thompson observaba la batalla desde una base militar oculta en la superficie de la colonia Nueva Boston. Chris comandaba las instalaciones de defensa terrestres que se habían construido en secreto por todo el territorio humano durante los últimos 10 años. La mayoría de las especies concentraban todo su poderío militar en grandes naves espaciales, pero los humanos habían aprendido a usar todas las armas disponibles, incluyendo sistemas de defensa planetaria que los enemigos no podían ver hasta que era demasiado tarde. El primer ataque humano llegó desde una dirección inesperada, cuando los cazas de Tony pululaban alrededor de la nave líder como insectos furiosos. Los artilleros alienígenas intentaron rastrear a los pequeños y veloces objetivos, pero sus armas estaban diseñadas para combatir naves grandes, no contra cazas diminutos que podían cambiar de dirección al instante. Mientras los Celani estaban distraídos por los cazas, Greg Powell colocó el Retribution en posición y disparó una ráfaga de proyectiles cinéticos contra la parte trasera de la nave alienígena. Las balas cinéticas eran simples trozos de metal denso acelerados a velocidades increíbles por lanzadores magnéticos. No llevaban ojivas explosivas ni utilizaban tecnología avanzada, pero impactaron en la nave Celani con la fuerza de pequeños meteoritos.
Los escudos de energía alienígenas estaban diseñados para absorber armas de energía y desviar misiles, pero no podían detener objetos sólidos que dependían de la inercia y la masa. Worf Prime Zan sintió que su nave insignia se estremecía al impactar proyectiles humanos contra el casco. Los impactos no causaron daños graves, pero demostraron que las armas humanas podían alcanzar las naves Celani. Zan se dio cuenta de que había subestimado la capacidad militar humana y ordenó a sus naves que comenzaran operaciones ofensivas de inmediato. Susan Walsh lanzó oleadas de drones de ataque no tripulados desde las bahías de lanzamiento de Liberty. Cada dron portaba una ojiva de alto poder explosivo y estaba programado para impactar contra puntos débiles específicos de los cascos Celani. Los drones eran demasiado pequeños y numerosos para que los sistemas de defensa puntuales alienígenas los detuvieran, y atacaron en enjambres coordinados que desbordaron las defensas enemigas. Las naves Celani respondieron al fuego con cañones de plasma capaces de vaporizar asteroides y rayos de energía capaces de atravesar roca sólida. Sus armas eran increíblemente poderosas, pero las naves humanas se negaron a permanecer en el agua. Se mantuvo en posición el tiempo suficiente para ser un objetivo efectivo. Jake Morrison ordenó maniobras evasivas que mantuvieron al Defiant en movimiento en patrones impredecibles mientras su oficial de armas disparaba salvas de misiles contra la nave alienígena más cercana. Chris Thompson activó las plataformas de defensa ocultas, camufladas como satélites de comunicación y equipos de minería, por todo el sistema estelar. Las plataformas se rebelaron extendiendo sus arsenales y disparando misiles de largo alcance contra las naves Celani. Los alienígenas se vieron atacados desde direcciones que ni siquiera sabían que estaban defendidas. Rick Hughes notó que los Celani se estaban adaptando a las tácticas humanas más rápido de lo esperado. Las naves alienígenas comenzaron a trabajar juntas con mayor eficacia y sus artilleros aprendieron a predecir los patrones de movimiento humanos. Sin embargo, los alienígenas seguían pensando en términos de guerra espacial convencional, donde dos flotas se alineaban y se disparaban entre sí hasta que un bando era destruido. Amy Carter recibió informes de pilotos de combate que habían logrado acercarse lo suficiente como para escanear los cascos de las naves Celani con sensores pasivos. Las naves alienígenas eran increíblemente avanzadas, pero habían sido diseñadas para combatir enemigos que usaban tecnología similar. Los Celani nunca se habían enfrentado a oponentes que combinaran armas cinéticas primitivas con guerra electrónica avanzada y tácticas coordinadas de unidades pequeñas. Los cazas de Tony García descubrieron que las naves Celani tenían puntos ciegos donde sus sensores no podían rastrear objetivos pequeños con eficacia. Los pilotos humanos comenzaron a explotar estos puntos ciegos para colocar cargas explosivas directamente en los cascos alienígenas. Las cargas eran pequeñas, pero se colocaban con precisión en las juntas y conjuntos de sensores, donde podían causar la máxima perturbación. Greg Powell coordinó un ataque combinado en el que las 15 naves humanas dispararon simultáneamente contra la misma nave Celani. Los escudos de las naves alienígenas absorbieron la mayor parte del daño, pero el bombardeo coordinado sobrecargó sus sistemas defensivos durante varios segundos. Durante esos segundos cruciales, las armas terrestres de Chris Thompson dispararon proyectiles perforantes que penetraron el casco alienígena y provocaron explosiones internas. Warp Prime. Zan se dio cuenta de que su pequeña flota no solo se enfrentaba a la derrota, sino a la destrucción total. Los humanos lucharon con una sofisticación táctica que nunca antes había visto. Cada movimiento de sus naves parecía ser anticipado y contrarrestado por comandantes humanos que, obviamente, se habían estado preparando para este tipo de batalla durante años. Susan Walsh notó que una de las naves Celani mostraba signos de graves daños y ordenó a sus pilotos que concentraran sus ataques en ella. Cazas humanos rodearon la nave dañada mientras naves más grandes se acercaban para bombardearla a corta distancia. Los escudos de la nave alienígena finalmente fallaron y las armas humanas comenzaron a desgarrar su casco como si fuera papel. La primera nave Celani explotó en un brillante destello de luz visible desde la superficie de la colonia Nueva Boston. Los civiles humanos que se habían escondido en refugios subterráneos vitorearon al recibir la noticia de que sus militares habían destruido una de las supuestamente invencibles naves alienígenas. La destrucción de la primera nave Alani conmocionó a ambas flotas, pero por razones muy diferentes. Las tripulaciones humanas vitorearon y sintieron crecer su confianza al comprender que los supuestamente invencibles alienígenas podían ser derrotados con las tácticas y la determinación adecuadas. El primer Guerra Zan contempló su despliegue táctico con incredulidad mientras observaba los restos de su nave de escolta a la deriva por el espacio. Ninguna especie primitiva había destruido jamás una nave de guerra Celani en combate directo. Lisa Parker recibió los informes de batalla en la estación Terra y tomó una decisión que cambiaría el curso de todo el conflicto. Autorizó el despliegue de las armas del proyecto Prometeo,
desarrolladas en completo secreto durante los últimos 5 años. Kate Williams había liderado un equipo de científicos que estudiaba tecnología alienígena recuperada de ruinas antiguas y la combinaba con innovaciones de ingeniería humana para crear armas que ningún enemigo esperaría. Greg Powell recibió nuevas órdenes en el puente de la USS Retribution, junto con las especificaciones técnicas de un sistema de armas que nunca se había utilizado en combate real. Las ojivas del Prometeo parecían misiles comunes desde fuera, pero utilizaban tecnología experimental que podía cambiar de fase a través del espacio-tiempo normal. Las ojivas viajarían a través de una dimensión diferente y se materializarían dentro de naves enemigas, donde los escudos y blindajes no podrían protegerlas. La primera ojiva Prometheus se disparó desde la Retribución, desapareció en un destello de extraña luz azul y reapareció 3 segundos después dentro del casco de la segunda nave Celani. La ojiva detonó en el compartimento del reactor de la nave alienígena, provocando un fallo en cascada que destrozó la nave desde dentro. Stan observó con horror cómo su segunda nave era destruida por un arma que, de alguna manera, había burlado todos sus sistemas defensivos. Mientras tanto, Laura Adams se preparaba para liderar un abordaje. Operación contra la tercera nave Celani dañada, que había perdido la mayoría de sus armas y flotaba indefensa en el espacio. Adams comandaba un equipo de marines humanos que se habían entrenado durante años específicamente para el combate nave contra nave en entornos de gravedad cero. La mayoría de las especies alienígenas destruían las naves enemigas por completo o intentaban inutilizarlas a larga distancia, pero los humanos se especializaban en el combate cuerpo a cuerpo y en capturar naves enemigas intactas. Adams y sus marines usaron pequeñas cápsulas de asalto para llegar a la nave Celani y atravesar su casco con antorchas de plasma. Los marines llevaban armaduras motorizadas que aumentaban su fuerza y velocidad, a la vez que les proporcionaban protección contra armas alienígenas. Cada marine portaba múltiples sistemas de armas, incluyendo rifles cinéticos y pistolas de energía que se adaptaban a diferentes situaciones de combate. El interior de la nave Celani era diferente a todo lo que los marines humanos habían visto antes. Los pasillos estaban hechos del mismo material cristalino que el casco y parecían brillar con su propia luz interna. Escrituras alienígenas cubrían las paredes con patrones que dañaban los ojos humanos al mirarlas directamente. La atmósfera era respirable, pero olía a ozono y polvo metálico. Adams guió a su equipo por los pasillos de la nave, siguiendo las indicaciones de Tony García, quien escaneaba la nave desde su caza. La tripulación Celani se había atrincherado en el centro de mando y enviaba señales de socorro a su flota principal. Adams necesitaba capturar con vida a los oficiales alienígenas para que los especialistas en inteligencia humana pudieran interrogarlos sobre las capacidades militares y los planes estratégicos de los Celani. El primer contacto entre los marines humanos y la infantería Celani se produjo en una gran cámara que servía como principal bodega de carga de la nave. Adams descubrió que los soldados Celani eran criaturas altas y delgadas que vestían armaduras elaboradas que parecían más ceremoniales que prácticas. Los alienígenas portaban armas de energía que podían quemar metal, pero se movían lentamente y parecían confundidos por las formaciones tácticas humanas. Las tácticas de la infantería Celani estaban diseñadas para reprimir a la población civil en lugar de luchar contra soldados entrenados que pudieran contraatacar con eficacia. Los alienígenas nunca se habían encontrado con oponentes que utilizaran tácticas coordinadas de unidades pequeñas y blindaje corporal avanzado. Los marines de Adams se movían por la nave como una máquina bien engrasada, cubriendo sus movimientos y comunicándose a través de canales de radio encriptados. Jake Morrison coordinaba la batalla general desde el puente del US Defiant, mientras que Rick Hughes gestionaba los datos tácticos de todas las naves humanas en la zona. La nave Celani restante intentaba escapar, pero las naves humanas la habían rodeado por completo. Susan Walsh envió escuadrones de cazas adicionales para evitar que la nave alienígena alcanzara la velocidad de la luz. Mientras las armas terrestres de Chris Thompson continuaban disparando contra sus motores y sistemas de navegación, Warprime Zan se encontró atrapado a bordo de una nave dañada con marines humanos abriéndose paso hacia su centro de mando. Su tripulación estaba desmoralizada y confundida por tácticas de combate que nunca antes habían visto. La doctrina militar Celani asumía que la tecnología superior siempre triunfaría sobre los enemigos primitivos, pero los humanos estaban demostrando que esa suposición era errónea de la forma más devastadora posible. Adams llegó al centro de mando tras enfrentarse a 3 niveles de defensores Celani, quienes parecían más interesados en proteger su equipo que en detener el avance humano. El centro de mando alienígena estaba repleto de pantallas holográficas y sistemas de control que parecían increíblemente avanzados, pero los oficiales Celani que los operaban parecían presas del pánico y desorganizados. La captura de Stan, la nave Warprime, tardó menos de 10 minutos una vez que Adams y sus marines irrumpieron en el centro de mando.
El comandante Celani se rindió de inmediato al comprender que los soldados humanos no estaban interesados en matar prisioneros innecesariamente. Ztan esperaba que los humanos fueran bárbaros salvajes basándose en los informes de otras especies conquistadas, pero los marines lo trataron con cortesía profesional mientras aseguraban los núcleos de datos de la nave. Ben Davis recibió informes de inteligencia en tiempo real del equipo de Adam mientras descargaban información de los sistemas informáticos Celani. Los datos revelaron mapas detallados del territorio Celani y sus instalaciones militares, junto con planes estratégicos para conquistar a docenas de otras especies. Lo más importante es que los archivos contenían especificaciones técnicas de armas y sistemas defensivos Celani que los científicos humanos podían estudiar y potencialmente contrarrestar. Kate Williams analizó los perfiles psicológicos de los oficiales Celani capturados y descubrió algo inquietante en su mentalidad. Los extraterrestres creían sinceramente que eran superiores a todas las demás formas de vida y tenían el derecho moral de conquistar y esclavizar a las especies más débiles. Consideraban la conquista y la destrucción como procesos naturales que demostraban la fuerza de la civilización Celani. Tony García informó que sus cazas habían detectado señales entrantes de la flota principal Celani, que aparentemente se encontraba a varios días de la zona de batalla. Los alienígenas enviaban refuerzos, pero llegarían demasiado tarde para ayudar a las 3 naves que habían invadido el espacio humano. Más importante aún, la flota de refuerzos se encontraría con una situación muy diferente a la esperada. Greg Powell preparó la nave Celani capturada para transportarla a una instalación humana segura donde los científicos pudieran estudiar la tecnología alienígena en detalle. La nave contenía equipos de fabricación y manuales técnicos que podrían hacer avanzar la tecnología humana durante décadas. Sin embargo, el premio más valioso era el mismísimo Ztan, el líder de la guerra, quien poseía un conocimiento detallado de la estrategia militar y las debilidades de los Celani. Susan Walsh coordinó las operaciones de limpieza mientras las naves humanas recogían los restos de las naves Celani destruidas y aseguraban el campo de batalla. Cada pieza de tecnología alienígena sería estudiada por científicos humanos que ya estaban trabajando en contramedidas y mejoras para los sistemas de armas humanos. La batalla había durado 12 horas y terminó con una victoria humana completa. Lisa Parker preparó un mensaje que se enviaría por todo el espacio humano, anunciando la exitosa defensa contra la invasión alienígena. Sin embargo, también sabía que esta batalla era solo el comienzo de un conflicto mayor. El colectivo Celani no ignoraría la destrucción de 3 naves de guerra ni la captura de un comandante de alto rango. La guerra se avecinaba y la humanidad debía estar preparada. El primer Guerra Ztan se encontraba en una celda de contención segura a bordo del US Defiant, contemplando las paredes metálicas que lo rodeaban. 12 horas antes, había comandado 3 poderosas naves de guerra y creía que conquistar a la humanidad sería simplemente cuestión de demostrar la superioridad Celani. Ahora sus naves estaban destruidas o capturadas, y él era prisionero de la especie que planeaba esclavizar. Jake Morrison entró en la zona de contención y miró al comandante alienígena a través de la barrera transparente que lo separaba. Ztan era más alto que la mayoría de los humanos, con piel azul pálido y grandes ojos negros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su elaborado uniforme estaba roto y manchado por la batalla, pero aún se comportaba con la arrogancia propia de pertenecer a una especie que había conquistado 43 civilizaciones diferentes. Jake había interrogado a muchos prisioneros durante su carrera militar, pero nunca se había enfrentado a un enemigo que creyera tan firmemente en su propia superioridad. Amy Carter activó el sistema de traducción que permitía a humanos y Celani comunicarse a pesar de sus idiomas completamente diferentes. El sistema se había desarrollado estudiando métodos de comunicación alienígenas recuperados de ruinas antiguas dispersas por toda la galaxia. Amy había pasado horas programando el sistema para manejar la gramática y la sintaxis Celani, algo completamente diferente a lo que los lingüistas humanos habían encontrado antes. Lisa Parker apareció en la pantalla principal de comunicaciones, conectando la celda de detención con la estación terrorista, donde coordinaba la respuesta humana a la invasión Celani. Ben Davis y Kate Williams estaban a su lado, junto con otros líderes militares humanos que deseaban escuchar lo que el comandante alienígena tenía que decir. Esta conversación determinaría si el conflicto podría terminar pacíficamente o se convertiría en una guerra galáctica. Jake habló primero, usando un lenguaje sencillo y directo que el sistema de traducción podía manejar fácilmente. Le dijo a Ztan que el colectivo Celani había cometido un grave error al entrar en el espacio humano sin permiso y realizar un reconocimiento hostil de objetivos civiles. Las 3 naves Celani habían sido destruidas o capturadas, y sus tripulaciones eran ahora prisioneros de guerra que serían tratados según las normas militares humanas. Ztan respondió con desprecio e incredulidad,
afirmando que especies primitivas como la humanidad jamás podrían vencer la superioridad tecnológica del colectivo Celani. Insistió en que la batalla había sido una casualidad causada por el exceso de confianza de los Celani, más que por la capacidad militar humana. Ztan exigió ser liberado de inmediato y amenazó con represalias masivas si los humanos no se rendían incondicionalmente en 24 horas. Kate Williams estudió el lenguaje corporal y las respuestas psicológicas de Ztan durante la conversación. El comandante alienígena estaba realmente conmocionado por su derrota y no podía aceptar que los humanos poseyeran tecnología militar avanzada y sofisticación táctica. Williams se dio cuenta de que los Celani se habían acostumbrado tanto a las victorias fáciles que no podían adaptarse a una oposición seria. Lisa Parker tomó una decisión que transformaría el equilibrio de poder en toda la galaxia. Ordenó que se prepararan grabaciones completas de la batalla, junto con las especificaciones técnicas de las armas humanas y las capacidades defensivas. Ztan sería liberado con una sola nave de escolta y enviado de regreso a territorio Celani, con pruebas de que la humanidad no era una especie primitiva que pudiera ser conquistada fácilmente. Greg Powell preparó las grabaciones de la batalla utilizando datos recopilados de cada humano, una nave e instalación terrestre, que habían participado en la batalla. La grabación mostró la coordinación táctica humana desde múltiples ángulos y demostró la efectividad de armas que los Celani nunca antes habían encontrado. Powell incluyó un análisis detallado de las debilidades Celani que las fuerzas humanas habían explotado durante la batalla. Ben Davis escribió un mensaje formal del gobierno humano al liderazgo colectivo Celani, explicando que el espacio humano era territorio soberano defendido por fuerzas militares avanzadas. El mensaje declaraba que cualquier incursión futura sería respondida con una fuerza abrumadora y que la humanidad no toleraría amenazas contra la población civil. Davis dejó claro que los humanos estaban preparados para la guerra, pero preferían la coexistencia pacífica, con especies que respetaban límites claramente definidos. Mientras tanto, Tony García y sus pilotos de combate escoltaron la nave Celani dañada a una instalación segura donde los científicos humanos podrían estudiar la tecnología alienígena en detalle. Los sistemas informáticos de la nave contenían mapas estelares que mostraban la ubicación de cada base militar y colonia civil Celani. Más importante aún, los archivos revelaron que el colectivo planeaba invadir otras 12 especies en los próximos 5 años. Chris Thompson coordinó la instalación de sistemas defensivos adicionales en todo el territorio humano basándose en las lecciones aprendidas durante la batalla. Se colocaron plataformas de armas ocultas en lugares estratégicos para emboscar a futuros invasores. Las instalaciones terrestres se modernizaron con armas más potentes y mejores sistemas de coordinación. Y lo más importante, las colonias humanas estaban conectadas por una red de comunicación que podía movilizar a todo el ejército en cuestión de horas tras detectar actividad hostil. Susan Walsh informó a sus pilotos de combate y analizó su rendimiento en combate contra la tecnología Ceilani. Los pilotos humanos habían tenido un desempeño excepcional, pero necesitaban mejores armas y blindaje para sobrevivir contra equipos alienígenas más avanzados. Walsh recomendó el desarrollo de nuevos diseños de cazas basados en la tecnología Celani capturada, combinada con innovaciones de ingeniería humana. Laura Adams supervisó el traslado de prisioneros Celani a instalaciones seguras donde pudieran ser interrogados sobre las estrategias militares y las capacidades tecnológicas del colectivo. Los prisioneros fueron tratados con humanidad según las regulaciones militares humanas, pero proporcionaron información valiosa sobre las debilidades alienígenas que podrían explotarse en futuros conflictos. Adams descubrió que la mayoría de los soldados Celani nunca habían luchado contra oponentes que usaran tácticas coordinadas de unidades pequeñas. Rick Hughes recopiló informes tácticos que mostraban cómo las fuerzas humanas habían logrado la victoria a pesar de ser superadas en número y armamento por enemigos tecnológicamente superiores. Los factores clave fueron la coordinación entre diferentes tipos de unidades militares y el uso de armas y tácticas no convencionales que confundían a los comandantes alienígenas. Hughes recomendó que estos métodos se estandarizaran y se enseñaran a todo el personal militar humano. Jake Morrison escoltó a War Prime Zan hasta una pequeña nave mensajera Celani que había sido capturada intacta durante la batalla. Las armas de la nave habían sido retiradas, pero su motor más rápido que la luz y sus sistemas de comunicación seguían funcionando. Zan podría regresar al territorio colectivo, llevando la documentación completa de su derrota, junto con pruebas de que la humanidad poseía capacidades militares que los Celani nunca antes habían encontrado. Antes de liberar a Zan, Jake entregó un mensaje final que sería recordado en toda la galaxia durante generaciones.
Le dijo al comandante alienígena que los humanos habían advertido al colectivo Celani sobre el respeto a las fronteras territoriales y los protocolos diplomáticos. Cualquier especie que ignorara esas advertencias descubriría que la humanidad no era una civilización primitiva que pudiera ser conquistada únicamente mediante tecnología superior. Amy Carter transmitió el mensaje diplomático formal a la nave de Stan, junto con las grabaciones de batalla y la documentación técnica. El mensaje incluía mapas detallados del territorio humano, con límites claramente marcados y balizas de advertencia. Cualquier nave alienígena que cruzara esos límites sin permiso sería considerada hostil y se le aplicaría el castigo correspondiente. Stan partió del espacio humano con el informe de inteligencia más importante en la historia Celani. Las grabaciones mostraban que los humanos poseían tecnología armamentística avanzada, incluyendo ojivas de cambio de fase capaces de eludir cualquier sistema defensivo conocido. Más importante aún, las grabaciones demostraban que los humanos luchaban con una sofisticación táctica y una determinación absoluta que ningún comandante Celani había encontrado antes. En cuestión de semanas, la historia de la victoria humana se extendió por toda la galaxia a través de redes de comunicación interestelares y rutas comerciales. Todas las grandes civilizaciones actualizaron sus mapas estelares con advertencias sobre el territorio humano y las consecuencias de cruzar fronteras sin autorización. El mensaje era simple y universal. Generalmente comprendido. Los humanos no eran una especie primitiva que pudiera ser conquistada fácilmente, y defenderían su territorio contra cualquier amenaza, sin importar la superioridad tecnológica de sus enemigos. La leyenda de la destreza militar humana creció con cada relato, hasta que ninguna especie alienígena se atrevió a poner a prueba la determinación humana. El primer Guerra Zan había aprendido la lección más importante de la política galáctica. Nadie entra al espacio humano sin ser invitado y regresa con vida para contarlo, a menos que los humanos decidan permitirles llevar una advertencia a otros que podrían cometer el mismo error.